Hemos visto que la primera fase para tomar una declaración infantil o sostener una entrevista con un niño, niña o adolescente es la transmisión de mensajes básicos y el establecimiento de un clima de confianza. Ahora veremos la segunda fase del modelo para la toma de declaraciones infantiles, la narrativa libre. Se inicia con el pedido de narrativa libre. El primer paso es anticipar el abordaje del tema en cuestión, es decir, hay que decirle que a partir de este momento comenzaremos a hablar específicamente sobre lo que le pasó. Para ello, es necesario encuadrar y advertir el cambio de sentido de la plática. Es decir, pasamos del relato de un evento agradable, cotidiano y de poner reglas a la plática sobre la victimización que sufrió el niño o la niña. Una forma de informar al niño o la niña sobre el cambio de tema es utilizando una pregunta disparadora. Se trata de introducir el tema sin instalar información que induzca respuestas o confunda al niño. Algunas preguntas disparadoras pueden ser: ¿sabes para qué estás aquí hoy? Seguida de: cuéntame sobre eso. ¿Hay algo que tú quisieras contarme o con lo que quisieras que te ayude? ¿Recuerdas que te conté que mi trabajo es ayudar a niños y hablar con ellos? Yo los ayudo cuando les pasa algo que no les gustó. ¿Quieres contarme algo? Una vez que el niño, niña o adolescente comienza a hablar, el adulto persigue dos objetivos en esta fase. El primero es fomentar que el niño, niña o adolescente narre todo lo que desea decir, y el segundo es detectar eventos o hechos para esclarecer más tarde. Hay reglas que ayudan a fomentar la expresión del niño, niña o adolescente. La primera es no interrumpir. Significa no hacer preguntas ante cosas que no entiende o que le parecen contradictorias. Además, significa que el adulto debe tolerar los silencios del niño y estimularlo para que continúe narrando y contando lo que necesite. Muchas veces, el niño, niña o adolescente frena su narrativa por la angustia que le genera hablar de algo doloroso. Por eso, la segunda regla es reducir la angustia. Existen diversas técnicas útiles para reducir angustia en un niño, niña o adolescente, como veremos más adelante en este curso. Algunas son la repetición de mensajes básicos. ¿Sabes? Conozco algunos niños que les han pasado cosas que no les gustan, que les molestan o les lastiman. Todas estas cosas que les pasan a los niños siempre son culpa de los adultos. Los adultos siempre deben cuidar a los niños y no molestarlos o hacerles daño. Así que sea lo que sea que te haya pasado, no es tu culpa. Nadie te va a regañar. Mi trabajo es comprender qué te pasó, para saber cuál es la mejor manera de ayudarte y para que no te vuelva a suceder. Si por alguna razón, sea por algo que dijo el niño o por algo que hay en su contexto, pensamos que el niño, niña o adolescente tiene temor particular que interfiere con su narrativa, podríamos anticipar este temor y darle información útil al niño para disiparlo. Algunos niños con quien he platicado tenían miedo de que los mandaran a vivir a una institución, y yo les conté que a cada niño se le ayuda para que las cosas que los lastimen paren, y que para ellos siempre lo mejor es que vivan con alguien que los quiere y que los cuida. El segundo objetivo del adulto durante la fase de narrativa libre es la detección de eventos o hechos para esclarecer posteriormente. Como se ha mencionado, la fase de narrativa libre pretende que el niño, niña o adolescente narre todo lo que pueda sobre los hechos vividos, aun y cuando lo haga de manera desordenada. Mientras más rica y completa sea la narrativa libre, mayores elementos se tendrán para hacer el esclarecimiento y el ordenamiento posterior. Para el niño, niña o adolescente es muy difícil ordenar en una narrativa estructurada los hechos vividos. Necesita de la ayuda adulta para hacerlo. Por ello, durante la narrativa libre, el adulto debe detectar los eventos o hechos claves sobre los cuales indagar en la siguiente fase de la toma de declaración. Estos eventos o hechos los deberá ir anotando a la vista del niño para retomar posteriormente. En gran medida, la importancia del evento o el hecho sobre el cual se indagará más tarde se anota usando los términos que el niño utilizó. Esto es importante tanto para que el niño, niña o adolescente identifiquen rápidamente a qué se refiere el adulto y para evitar cualquier sugerencia o inducción en el dicho infantil. Los eventos registrados considerarán modo, personas, tiempo, lugar, incongruencias.
En este sentido, lo que se anote ayudará a precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de la cantidad de eventos vividos por el niño. Cada referente permitirá ubicar al niño, niña o adolescente en un momento específico de lo vivido y lo ayudará a esclarecer todo lo sucedido en torno a ese momento. Algunos ejemplos de elementos a ser anotados son registro de lugares y personas mencionados por el niño. Es de suma importancia anotar los nombres de personas y lugares que nombre el niño, niña o adolescente como éste los haya mencionado, de manera textual. Pueden ser apodos o lugares mencionados de manera subjetiva. El segundo elemento a ser anotado es la información que oriente sobre unicidad o recurrencia de los hechos. Es muy probable que el niño o niña no cuente cuántas veces fue víctima o la cantidad de veces que ocurrieron los hechos, pero si en su relato menciona nombres de diversos lugares o diferentes ambientes en la casa, estos tienen que ser registrados, para que posteriormente se investigue si aluden a diferentes episodios. Un tercer elemento a ser registrado son las ambigüedades en el uso de los términos. Algunas veces los niños o niñas suelen utilizar términos ambiguos que para los adultos pueden resultar ilógicos e incomprensibles. Para este caso, será necesario esclarecer a qué se refiere el niño o niña, por ejemplo en caso de apodos, posibles referencias a genitales, que deben ser anotados para su esclarecimiento posterior. Finalmente, puede haber elementos incongruentes o fantásticos en la narrativa infantil. Frecuentemente estos indican un mecanismo de defensa y alertan al adulto para intervenir y ayudar al niño, niña o adolescente a disminuir los niveles de angustia que está sintiendo. Sin embargo, puede ser útil obtener más información sobre estos detalles. Al momento de esclarecerlos, será necesario evitar hacer sentir al niño como acusado. Como hemos visto, un mecanismo de defensa es una acción inconsciente. El niño sabrá que no es real lo que apareció en su narrativa, pero no podrá explicar por qué lo dijo. Será importante indagar sin presionar. La narrativa libre continúa hasta que el niño expresa que no hay nada más que desea agregar. En ese momento se da por cerrada esta fase haciendo un reconocimiento de lo mucho que ha aportado el niño y anunciando un cambio en la dinámica de la entrevista.